Bueno, nuevamente de nuevo aquí. Bueno, cuando una onda incide sobre una superficie de separación del medio elástico que viaja y de otro medio cuya densidad es diferente, pueden suceder varias cosas. Como vemos acá en la figura, primero tenemos la reflexión. La reflexión, acá nosotros lo vemos como una flecha, por supuesto que el sonido no se emite en forma de una flecha, sino simplemente para poder analizarlo y verlo más fácil, ¿no es cierto? El sonido se emite en el aire por una concentración y desconcentración del aire, una expansión y una contracción del aire. Así se forman las partes como en capas que vienen las ondas, pero para verlo de una forma fácil, lo vemos como si fuese una flecha. En la reflexión, la forma es que incide con el mismo ángulo que rebota, igual que la luz en un espejo, ¿verdad? Después tenemos este otro fenómeno que es la refracción, cuando el medio que lo separa no es del todo reflectivo. Es un medio que permite que el sonido pase, no sigue la misma dirección, sino que es desviado, igual que la refracción de la luz cuando en el agua, que nosotros vemos cómo cambia el ángulo, ¿verdad? Y la difracción, que es cuando tenemos una perforación, por ejemplo, o un cuerpo que está delante. En este caso del dibujo, se ve como una perforación, donde el sonido que incide en la perforación se difracta, o sea, se abre en muchos sentidos. Cuando la superficie es curva, en este caso que es convexa, el sonido se dispersa, se abre, parecido a la difracción, pero se abre por reflexión. En sentido contrario, cuando la superficie es cóncava, se produce una concentración. Y en este otro caso, cuando la curvatura coincide, o sea, la curvatura es, digamos, parabólica, entonces esto se entiende como focalización, o sea que todo el sonido va a un solo punto, a un solo foco. En este otro dibujo, nosotros vemos como en esta bóveda, todos los sonidos que parten en una dirección se reflejan, se vuelven a reflejar y vuelven a un foco. Esto es cuando esta curvatura tiene o sea, es una curvatura perfectamente calculada justamente para eso, ¿no es cierto? Para que todos los sonidos que se reflejan vengan a dar a un lugar. Esto es un fenómeno que se utiliza mucho en los teatros. Acá vemos nosotros, por ejemplo, un corte longitudinal de un teatro donde nosotros vemos todas las plateas, las gradas, y lo que está en el escenario, todo el sonido que se produce en el escenario va a ser reflejado en ciertos paneles que hacen que el sonido les llegue a todos los que están escuchando, ¿verdad? Esto también está sucediendo adentro de una guitarra, también está sucediendo adentro de un cello, de un charango, de un tambor. Los sonidos rebotan, se reflejan en las paredes y muchas veces van a dar a los lugares correctos y a veces no, como alguna de las preguntas que hicieron hace un rato con respecto a los sonidos raros que tenía una guitarra. Eso puede ser debido a la cuerda que está mal, que está descalibrada, como puede ser sonidos que rebotan en ciertas partes del interior del instrumento y generan sonidos que
algunos lo llamamos sonidos parásitos, que generan, por ejemplo, en una placa que está siendo dividida nodalmente en formas que no son armónicos, los sonidos que están emitiendo esas partes, esos vientres, que no son armónicos, están produciendo un sonido que no tiene nada que ver con la armonía de lo que nosotros queremos tocar. Entonces, por eso siempre es bueno conocer todas estas cosas en el momento en que vamos a diseñar un instrumento para tener en cuenta qué es lo que sucede. ¿Cuáles son los... ¿verdad? Ahí se produjeron unos ruidos medios extraños. Estos son algunas de las diferencias en la difracción. Bien, nosotros, por ejemplo, acá en grandes aberturas, que puede ser la abertura de la boca de una guitarra, por ejemplo, tenemos poca difracción. ¿Qué significa esto? Que el sonido emitido va a seguir, va a ser muy, muy rectilíneo, va a estar proyectado muy hacia adelante. Cosa que es al revés cuando la boca es muy chica, que va a producir mucha difracción. O sea, el sonido se abre una vez que sale por esa perforación. Ahora, en esta otra figura de acá abajo, nosotros vemos, por ejemplo, que acá estamos hablando de ondas grandes. ¿Ven cómo está configurada esto? Las rayitas azules vendrían a ser los vientres, o sea, las partes concentradas en el aire, ¿verdad? Se concentra y se desconcentra, se concentra y se desconcentra. Y así forma la onda. Cuando los sonidos graves tienen mucha longitud de onda, entonces ahí produce mucha difracción. En cambio, en los sonidos agudos, la difracción es poca y para que exista mucha difracción para sonidos agudos, deberían tener perforaciones más chicas. Esto también se ve en cuerpos que están delante, una columna, por ejemplo, una columna que está a 3 metros de una persona que está tocando un cello. Si nosotros estamos muy cerquita de la columna y la columna es muy grande, va a haber una zona de sombra. Pero si nosotros nos alejamos un poquito, aunque no veamos al chelista, nos alejamos de la columna y ya empezamos a escuchar el sonido, porque el sonido de baja frecuencia envuelve mucho, hay mucha difracción, envuelve mucho a la columna y entonces nosotros la podemos escuchar. Un sonido agudo, que la longitud de onda es mucho más corta, el sonido choca contra la columna y la difracción es muy grande, entonces la zona de sombra va a ser bastante mayor, entonces nosotros nos tendríamos que alejar demasiado de la columna o bien corrernos al costado, ¿verdad? Bueno, son conceptos que vienen bien tenerlos en cuenta cuando uno diseña el instrumento, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y en la guitarra qué conviene? ¿Hacerle una boca grande o hacerle una boca chica? Bueno, todo depende qué es lo que queremos lograr. Si nosotros queremos lograr una mayor ¿cómo se dice? Proyección del sonido hacia adelante para los sonidos agudos, y convendría tener una boca más grande. Una boca muy, muy chica va a producir mucha difracción y el sonido se va a envolver en el instrumento y no va a ser proyectado. En los sonidos más graves no tenemos mucho problema porque los sonidos más graves ya de por sí tienen mucha difracción. Bien, esto compartí en la plataforma un videíto muy interesante sobre la difracción que me gustaría que lo vieran, porque van a ver con muchos ejemplos qué es lo que pasa. La difracción es un fenómeno que los luthieres lo tenemos que tener muy en cuenta constantemente. Acá en esta otra imagen vemos
otras perturbaciones que se generan en el sonido, ¿verdad? El aire frío. El aire frío es más denso que el aire caliente, ¿verdad? Entonces, el sonido tiene menor velocidad, le cuesta más al sonido avanzar en un aire frío que en un aire caliente. Generalmente, los aires fríos están más cerca del piso que más arriba, entonces es muy, es muy probable que se produzca este fenómeno que está dibujado aquí. La fuente sonora que está acá emite el sonido, pero el aire está más caliente arriba, entonces el sonido llega más rápido por arriba. Acá se produce una cosa parecida a la difracción, como si acá en el medio, en el aire frío, en vez de hacer aire frío, hubiese una pared, por ejemplo. ¿eh? Los sonidos graves, que tienen mucha difracción, van a pasar por arriba de la pared y de este lado los vamos a escuchar muy bien. Los sonidos agudos no. Y con el aire frío pasa algo parecido, solo que el sonido directo por abajo va a llegar un poquito más tarde, va a venir más lento, pero los sonidos agudos y los graves los vamos a escuchar igual. Y esto es cuando la superficie es muy rugosa y el sonido se dispersa en todo sentido. Y muchas veces cuando se produce este efecto, muchos sonidos se cancelan. ¿Qué quiere decir que se cancelen? Cuando un sonido se refleja en dos zonas, por ejemplo, ¿no? Que todo eso también tiene que ver con la longitud de onda, ¿verdad? ¿Eh? Cuando, cuando todos estos sonidos que vienen a dar a esta superficie rugosa son sonidos graves, se van a reflejar de todas maneras. En cambio, los sonidos agudos se van a dispersar. Por eso es que en un instrumento musical siempre conviene que las superficies estén bastante pulidas, que no sean demasiado rugosas. Los sonidos graves van a ser emitidos por la tapa de una guitarra de todas maneras, pero los sonidos agudos necesitan superficies mucho más lisas porque las longitudes de onda son tan cortitas que con una pequeña rugosidad se pueden cancelar. Bien, bueno, queridos alumnos, esta es toda la parte referida a la acústica y sería muy interesante que, bien, acá aparece Juan, y que todos puedan seguir dibujando, proyectando. La clase que viene vamos a partir a otra cosa diferente, que son las estructuras que tiene que tener un instrumento musical. Así que ahora, si hay preguntas, podemos charlar un ratito y contestar. Sí, Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Me quedé pensando un poquito acerca de, bueno, ya habló un poco del tema de las formas convexas y cóncavas, ¿no? Que puede ahora de repente, a mí lo que se me vino a la mente tal vez algún instrumento, ¿no? Bueno, una guitarra criolla, tal vez ahora una guitarra clásica, la tapa uno sabe que es plana, ¿no? Ahora de repente me quedé pensando, por ejemplo, como puede ser el caso de una guitarra tipo 335, una guitarra eléctrica, que uno Sí. sabe que, por ejemplo, la tapa tiene cierta curvatura, una Gretsch 6122, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿de qué manera se comporta el sonido? ¿De qué manera se refleja dentro del sonido? Porque ahora de repente, por ejemplo, a mí se me viene en la mente, uno compara, por ejemplo, una 335, estas guitarras, que suelen tener sonidos mucho más, como más brillantes, ¿no? Como más agudos. ¿Es por el tema de la curvatura que tiene justamente la tapa? Bueno, mira, son muchas cosas. Son muchas cosas. Describimos una pequeña cuestión rápida. La cuerda está pisando en dos cejuelas. La cejuela que está en el puente y la cejuela que está en el clavijero. El sonido entra por las dos, por las dos. Lo que pasa es que en el mástil, generalmente el mástil largo, un mástil que puede ser un poco pesado, un mástil de caoba, por ejemplo, que tienen muchas guitarras, o de maple, muchas guitarras norteamericanas eléctricas, eh,
el sonido tarda más tiempo en llegar a la caja que el sonido que entra directamente por la cejuela del puente, ¿verdad? Entonces, si nosotros concebimos un poquito desde ahí, entramos en la cejuela del puente y llegamos a la tapa. Bueno, las 335 hay de ese tipo de guitarras, hay guitarras que son totalmente huecas, que trabajan totalmente acústicas, y hay otras que tienen un bloque adentro. Bueno, cuando tienen un bloque adentro, la figura de la 335 en realidad es un poco de vista, nada más, porque no tiene una función acústica. Si bien hay algo de acústica porque la madera está vibrando. Aunque no tenga un volumen como una guitarra totalmente hueca y que está funcionando como una guitarra acústica. Siempre suena. Una guitarra eléctrica maciza también, uno toca las cuerdas y la escucha, pero mucho más suave, ¿verdad? Ahora, tenemos otra cuestión acá. Vos estás hablando de que la cuerda tiene como un brillo, el sonido que tienen esas cuerdas tienen como un brillo. Bárbaro. Eso es porque el cuerpo es muy rígido. Cuando la tapa es muy rígida, va a estar mucho más propensa a vibrar en los sonidos agudos, ¿verdad? Natalia, creo que Natalia hace chelos, ¿verdad? Está en la línea de los violines. La guitarra 335 viene de las guitarras que hizo Low Loar en Gibson, cuando Gibson le pidió que con la tecnología del violín le hiciera una guitarra, ¿verdad? Entonces, sí, las primeras de esas guitarras se hicieron con la tecnología del violín. Y la 335 pretende un poco esa tecnología con las Fs, con las formas abovedadas de la tapa, ¿verdad? Ahora, no sé si hay alguna 335 que funcione exactamente con la tecnología del violín, pero las primeras guitarras de jazz que hizo Gibson, que las hacía Lloyd Loar, funcionaban con la tecnología de un violín. O sea, las tapas tenían para los graves una cadena, una viga adentro que ayuda a que toda esa parte larga de la caja del lado de arriba, del lado de los graves, funcione en un unísono, funcione en la fundamental, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los agudos? En una tapa de violín, en una tapa de un cello, por ejemplo, el centro de la tapa es más grueso que en el perímetro. Eso es justamente para que la tapa tenga una facilidad de oscilación, que no esté tan rígida en el perímetro, para que los graves puedan funcionar al unísono con una cierta amplitud. Pero eso es contraproducente para el agudo, porque el agudo se queda flojo, porque el agudo no puede resonar tan rápido en una tapa que está muy blanda, ¿verdad? Necesita más rigidez. Entonces, debajo del puente hay un alma, una varilla que conecta la tapa con el fondo. O sea que por esa varilla van a pasar los agudos, y teniendo un fondo que es de una madera más dura, que es más rígida y que vibra más aguda, tenemos mucha superficie vibrando en agudos. Entonces se compensa en las amplitudes de los graves con las amplitudes de los agudos, ¿verdad? En una 335 eso no funciona a menos que uno construya la 335 con esa tecnología, que la puede hacer, ¿verdad? Si uno quiere tener una 335, construir una 335 que suene con un volumen de una guitarra acústica. Profesor. Excelente, muy buena idea. Profesor, Sí. acá. Sí, primero una observación y a partir de la observación seguir el mismo hilo. Lo que pasa es que en las guitarras clásicas, si bien es cierto, hay algunas que efectivamente las tapas se hacen planas, pero en general la guitarra española tiene curvatura. Y no solo tiene curvatura, sino que además los espesores varían de acuerdo a dónde. Entonces, justamente, uno de los problemas que yo tengo en mis guitarras
el tema de los bajos los tengo bien resuelto. Creo que tiene que ver con lo que usted está señalando, que efectivamente en la parte de los bajos se hace de un espesor menor que en el centro, pero mi problema es siempre hacia los agudos, Claro. que no logro encontrar el sustain que al menos los guitarristas clásicos, obviamente ya profesionales, siempre están pidiendo, que es un sustain que ojalá dure lo que más pueda. Y ahí, a propósito de lo que usted está diciendo, el tema de cómo regular esa delgadez, sobre todo en el extremo de abajo de la guitarra, en la tapa estoy hablando, claro, al parecer no debiese ser más grueso, todo lo que está en la parte de los agudos hacia abajo debiese ser más grueso, tanto el varetaje como el espesor de la tapa. El Exacto. problema es cómo lograr una estandarización que me permita, así como por ejemplo ahora ya, yo sé cómo se hacen los bajos, conceptualmente hablando, por lo tanto saco una guitarra y siempre los bajos no tienen problema. Pero los agudos es casi una cosa de azar, y a mí me encantaría poder tener ese tema también resuelto, que es lo que los grandes luthieres en general aparentemente resolvieron hace tiempo, es decir, saben perfectamente bien, de acuerdo además cómo se combina con el tipo de madera que se usa para los fondos y los costados, cuál es el espesor que hay que darle, particularmente en el lóbulo inferior de la guitarra, en la parte de los agudos, para que efectivamente esos agudos, sobre todo, estamos hablando del la de la guitarra, en la arriba, hacia abajo, hacia arriba, y que eso permite Claro. que tenga mucho más sustain. Exacto. Bueno, justamente ese es el problema más difícil de solucionar en las guitarras, ¿verdad? Tenemos que considerar una cuestión. Generalmente los grandes maestros que hacen estas guitarras que suenan tan bien tienen acceso a unas maderas que muchas veces nosotros no tenemos, ¿verdad? O nos cuesta muy caras conseguir esas maderas, unos abetos alemanes con 40 años de estacionamiento, que tienen un nivel de resonancia muy alto, ¿verdad? Ahora, saliendo un poquito de la calidad de la madera y tratando de encontrar soluciones para los materiales que nosotros tenemos acceso, tenemos que considerar un poquito exactamente eso que estabas diciendo. En la parte de abajo, en la parte de los agudos, a las tablas las dejamos con el espesor normal de la tabla. Y sí la adelgazamos el perímetro de arriba, el perímetro de los graves, ¿verdad? Porque entonces esa parte de la tapa va a sonar más a los sonidos graves que la parte de abajo, que va a estar más relacionada con los sonidos agudos. Pero también tiene que ver con las divisiones que hacemos adentro, los sectores que nos quedan vacíos. Si nosotros, para ir, ¿no es cierto?, a los varetajes normales de las guitarras, ¿no es cierto?, con espinetas comunes, si nosotros, por ejemplo, le ponemos 3 espinetas, como una guitarra Bernabé de flamenco, al flamenco no le importa el sustain de un agudo. Al flamenco lo que le importa es el primer sonido que sale de la cuerda, que sea fuerte. Si tiene sustain o no tiene sustain, si el sonido es lindo o no, no le importa porque son todas notas muy cortas, ¿verdad? En cambio, un guitarrista clásico va a pretender una guitarra que tenga agudos con sustain, que tenga agudos completos, que tenga agudos que tengan mucho brillo, de muchas armónicas, porque la guitarra ya de por sí es mediosa. Lo que hizo Smallman, por ejemplo, hacer ese cuadrillé, ¿qué es lo que está haciendo con ese cuadrillé? Está cortando todas las líneas nodales de la tapa, generando nodos con esas varillitas, ¿verdad? Entonces, los vientres tienen una superficie muy, muy chica, una superficie son rombos que tendrán 3, 4 centímetros. Entonces, ese rombito está resonando en frecuencias muy altas. Y son muchos rombitos que están resonando en frecuencias muy altas. Entonces ahí lográs tener un agudo bastante bueno, bastante fácil de conseguir, ¿verdad? Lo mismo sucede si en vez de poner
6 espinetas, pones 9 espinetas, por ejemplo. 9 espinetas o 10 espinetas. O cerrás más la parte de abajo para que la parte aguda de la tapa esté más rígida y esté vibrando. De todas maneras, la mejor forma de tener mucho agudo es hacer sectores muy chicos, dividir la tapa en sectores muy chicos, cosa de que haya muchos sectores y muy chiquitos que resuenen todos en frecuencias altas. ¿Tenemos alguna otra consulta? Solo iba a hacer una acotación respecto de las guitarras Smallmon, que el problema que se genera para los que les gusta obviamente la guitarra española, que es el tema de la timbrística, porque el problema con las guitarras australianas, que es lo que alegan muchos guitarristas clásicos tradicionales, es que les cambió la timbrística. Claro. Si bien es cierto, son guitarras que resuenan mucho y tienen unos tremendos agudos y son tremendamente potentes, pero es otro timbre. Claro. Es una cuestión de gusto, pero ciertamente que... Exacto, sí, eso es una cuestión de gusto, porque sí, yo conozco guitarristas que no les gusta el sonido de la Smallmon. También tenemos que considerar otra cosa. La guitarra Smallmon, para tener esas tapas así, tiene una estructura interna que hace que el instrumento sea muy pesado, ¿verdad? Entonces, ese peso, esa masa del instrumento también está, habíamos visto nosotros que la masa a veces inversamente proporcional a las fuerzas. ¿Entendés? Entonces, esa diferencia que tenemos allí es también un tragador de sonoridad. Está absorbiendo muchísima sonoridad dentro de esa masa y no la deja salir por una cuestión de inercia. Es muy difícil mover... ¿Se cortó? No. Ahí volvió. Ahí volvió. Bueno, es muy difícil poner en movimiento un cuerpo pesado, ¿verdad? Entonces eso también hace que el timbre del sonido de una guitarra australiana sea un tanto diferente de una guitarra española, mucho más liviana, mucho más frágil. Lo que pasa es que también está esa cosa, en una guitarra muy liviana es más difícil todavía lograr agudos. Entonces, con más razón, tenemos que buscar qué espesores de la tapa, cómo vamos a hacer las espinetas. Es toda una cuestión de prueba y error, porque evidentemente el luthier que compra un plano de una guitarra y interpreta una guitarra famosa, y que la hace muy bien, con una artesanía espectacular y todo, está interpretando un sonido donde él no tuvo que hacer otra cosa que copiar exactamente lo que está en el proyecto, ¿verdad? Ahora, el luthier que está creando un instrumento, está innovando algo en el instrumento, y bueno, tiene que pasar por todo un periodo de tiempo, de probar, equivocarse, retroceder. Así es el diseño. Veníamos diciendo en las clases anteriores que el diseño tiene esta cuestión, ¿no es cierto? Que muchas veces tenemos que volver para atrás porque llegamos a un atajo sin salida y tenemos que volver hasta que encontremos la variante por donde continuar, ¿verdad? Así es el diseño en todos los ámbitos, ¿no? ¿Había alguien que había levantado la mano hace un ratito? Bueno, nos quedamos quedando sin tiempo de nuevo. Bueno, lamentablemente tenemos que finalizarlo nomás y vamos a quedarnos entonces para la próxima clase, que va a ser el miércoles que viene. Así que entonces ahora ya me viene avisando el cartel acá que se nos termina el tiempo. Así que los despido a todos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, profe. Chao, chao. Profe. Muy Chao. buena clase.